entonces intente verificar una hipótesis, por allá está otro con el constructivismo separado. Bien. Y máxime sin entender la esencia. Máxime si no entiende la esencia, por ejemplo, del folclore. Yo soy partidario de que el mismo folclorista, el mismo pueblo, tiene que hacer ciencia. No es un saber puramente cotidiano. Es bueno que ellos vayan aprendiendo cómo hacer ciencia también. Y con respecto a ahí, en la estructura que se muestra ahí, es una estructura que pareciera estática. El concepto de estructura encierra la estructura, pero yo no comparto con eso. Yo creo que la estructura debe abrirse a otras estructuras. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos estudiando la estructura de la danza, cómo la estructura de la danza se relaciona con la estructura de la música. ¿Verdad que tiene relación? Una danza no puede estar sin la música, ¿verdad? Ah, lo otro, si nosotros logramos definir, conseguir la estructura de la cultura, cómo esa estructura se relaciona con la cultura económica, cómo la cultura ayuda a levantarnos económicamente. Porque yo creo que si eso no ocurre, que para mí debe ocurrir, porque están íntimamente relacionadas, lo que tenemos es que demostrar cómo están relacionadas, cuáles son los elementos que cumplen esa relación o correlación para poderlo trabajar. Si no vamos a estar disparándole a Samuro, ¿entiendes? Tenemos que conseguir las variables, las que son las raíces. Aplicar el teorema de del 20-80. Los 20 triviales frente a los 80, los 20 vitales frente a los 80 triviales. Si agarramos esos 20 vitales, que son las variables vitales de la cultura, y trabajamos sobre ellas, vamos a ganar el 80% de beneficio para nuestra ciudadanía y la población. Ahí Ana Ley de Francia, Pareto. ahí Ana Francia quiere hacer una pregunta. Adelante, Ana Francia. Bueno, gracias. A propósito de lo que están hablando de la transdisciplinaridad, del pensamiento complejo y todo lo demás, se me ocurre, bueno, se me ocurre no, pienso que este método estructuralista puede acompañarse con otros métodos de investigación cualitativa que complementen a cualquier línea correlacional de dos variables, por ejemplo, entre ese gran panorama extenso que el señor Tito plantea. Acompañarse con una metodología cualitativa, historias de vida, métodos autobiográficos, etcétera, sería una opción, ¿no? Me supongo, para visualizar esa extensión de las otras estructuras. No sé qué piensa usted al respecto. Sí, en el segundo artículo del folclore basado en positivismo y estructuralismo, se explica más en detalle eso, porque en realidad es lo que usted está diciendo. Es el enfoque cualitativo con el enfoque cuantitativo. El objetivo y los subjetivos que van agarraditos de la mano, sin pegarse mucho, pero van ahí, ¿entiendes? Pero eso se explica mejor en el segundo artículo, que es Folklore versión 2.0. El que yo estoy presentando hoy es el versión 1.0. ¿Me explico? Pero lo que usted está diciendo, eso es. Eso es lo que queremos desde el equipo Asinto con B, lo que queremos es llevar esa idea. ¿Me explico? Sí. De hecho, ¿cómo es que su nombre? Ana, ¿verdad? Señora Ana. Ana Francia Carpio. Mucho gusto, señora Ana. Mire, de hecho, igualmente, de hecho, en ese segundo artículo se explica cómo se combinan ambas metodologías, pues, ambos enfoques, ¿entiendes? Porque es que es mentira que nosotros yo estoy consciente de eso, es mentira que nosotros vamos a dar solución a los fenómenos con meramente lo cuantitativo, eso es falso. Pero también con meramente lo cualitativo, no, eso es falso. Tienen que estar los dos unidos para poder despejar las grandes variables que aún tenemos y las que están por venir y que es con las que nos tienen dividido
porque todavía la filosofía, tiene que unirnos la filosofía en primer lugar como la madre de las ciencias. Es correcto, ¿verdad? Si nos une la filosofía, bueno, nos tiene que unir, entonces nos tiene que unir la ontología, nos tiene que unir el pragmatismo, ¿no? Y después vendrán los diferentes paradigmas, no importa de quién venga, pero si viene de buena fe y nosotros lo usamos bien para hacer el bien y no para hacer el mal, nuestro continente o América Latina, para ser más preciso, saldrá a flote, pero eso tenemos que democratizarlo. La gente lo tiene que entender, hay que decirlo, por eso fue que nos atrevimos a montar este artículo como lo montamos, para ser sincero, directo y crudo, no estar escondiendo cosas, nosotros no tenemos por qué estar escondiendo, vamos a enseñar las cosas como creemos que se deben hacer y como lo hacen muchos científicos de gigantes del mundo. Muchas de las cosas que nosotros hablamos ahí solo usan los gigantes del mundo. Nosotros tenemos que montarnos en los hombros de esos gigantes, en los hombros de Descartes, de Isaac Newton, de Albert Einstein, de Strauss. Ah, que a mí no me gusta Strauss. Bueno, pero agarras lo bueno de Strauss. A ti no te gusta Peirce, agarra lo bueno de Peirce, ¿verdad? A que no te gusta Mario Ortega, no te gusta Eliseo Verón, de estructuralismo de Argentina, bueno, pero agarra lo bueno, porque algo de bueno debe tener Verón. Algo de bueno tiene que tener Hugo Biagini. Algo de bueno tiene que tener este modelo que hemos visto. Me pregunto yo. Algo, ¿entiendes? De bueno tiene que tener. Además hay una cosa, Tito, y no sé si te pasa a vos. Yo cuando descubro un autor, lo entro a leer, se me abren 3 autores. Y lo entro a leer y se me abren 6 autores. Es tan grande, es tan inmenso el conocimiento. Y es la cantidad de autores, son tantos ya, ¿no? En el campo de la ciencia, en el campo de la filosofía, más en el campo de la matemática y todo lo demás, que te juro que se te hace un bollo, ¿no? Todo se te hace un bollo. Entonces, uno tiene que ir despacio y como vos decís, no hay mente que pueda soportar tanta información. Entonces, bueno, tratamos de manejar este mundo de la ciencia, este mundo de la filosofía, con el mejor criterio y con la mejor buena voluntad posible. Pero por supuesto con una intención, porque si este COFAM y este IECFA están trabajando, es porque tiene una ideología y a la vez tiene un objetivo. Y ese objetivo es político-cultural, fundamentalmente. Y está relacionado con lo social, está relacionado con lo educacional y está muy relacionado con la política cultural. Entonces, se va trabajando, porque este es un trabajo interminable, es un trabajo que no tendrá fin, pero de alguna manera se tiene que empezar. En la década del 70 hubo muchos intentos de integración americana y latinoamericana, ¿no es cierto?, con pensadores que venían muchos del marxismo. Y se habló mucho y se escribió mucho, ¿no es cierto? Acá en Argentina, por ejemplo, bueno, estaba Fernández Arregui, estaba, bueno, Jaureche, Scalabrini Ortiz, muchos pensadores de líneas, acá por supuesto del peronismo, pero también de la izquierda, como Abelardo Ramos, y por supuesto que se unieron con pensadores venezolanos, colombianos, chilenos, ¿no? Pero claro, vos sabés que hubo un crack en Latinoamérica por el Plan Cóndor y se partió de lleno, ¿sí?, con dictaduras muy crueles en América y se quemó todo, se mató todo, se persiguió a la gente. Por ejemplo, acá en Argentina, Rodolfo Walter Pusch, que como yo lo cité, fue perseguido. Lo echaron de la universidad, tuvo que recluirse en Buenos Aires, en un departamentito, para que no lo maten, ¿sí? Muchos grandes pensadores que teníamos acá en Salta, o en Buenos Aires, o en Rosario, Córdoba, se tuvieron que ir del país, ¿sí? Y terminaron trabajando en Suiza, en España, en Alemania, ¿sí? Y perdieron el contacto. Entonces, lamentablemente esa corriente de pensamiento
que estuvo muy buena en la década del 70, se destruyó. Entonces, quizás hoy, en este siglo XXI, estamos tratando de reconquistar mucho de ese pensamiento, ¿sí? Y tratar de integrar nuevamente los pueblos. Vamos a ver si nos dejan. Pero como nosotros lo estamos haciendo muy, les llamemos así, tranquilos, ¿sí? No hablamos de lucha de clases porque ahí está el eje del problema. Yo, por ejemplo, hablaba con muchos pensadores, decía que el capitalismo aprendió de sus errores y generó muchísimas microrevoluciones, ¿no? Por supuesto, microrevoluciones importantes, pero no dejan de ser capitalistas, como por ejemplo la revolución de género, o lo que se llama, ¿no es cierto?, la corriente de género. Es una microrevolución capitalista, que es funcional al capitalismo también, lamentablemente, y que no favorece la lucha de clase, o sea, la terrible desigualdad, ¿sí?, social, de derechos, justicia educacional, cultural, sigue existiendo. Es terrible. Por ejemplo, una de las cuestiones que yo hablo con las feministas es decirles, bueno, estamos trabajando para la revolución y para la reivindicación de los derechos de la mujer, pero no nos olvidemos que no es lo mismo una abogada que trabaja en Buenos Aires a una chica de una villa miseria del Chaco. O sea, hay una terrible desigualdad social, económica, cultural y educacional entre las mujeres también. Y ahí es donde ellos tendrían que enfocar también el problema. Entonces, es acá donde nosotros vamos a tratar de no tocar estos temitas, ¿sí? Si bien lo pasamos de refilón, pero hay un eje ahí fundamental, que es un eje político, social y económico que realmente es terrible. Aquí es donde pienso yo que la cultura tiene que aportar su grano de arena y eso es lo que estamos haciendo. Sí, Tito. Hola, Hola, Isabel. ¿qué tal? ¿Se puede? Pido la palabra, no sé si se puede. ¿Por qué no? Adelante. Bueno, estaba escuchando con mucha atención sobre las estructuras y nosotros como estructura desde la cosmovisión tenemos la filosofía de vida, el don del equilibrio, basado en el don del equilibrio. El ser humano se ha desequilibrado al estar ausente de sí mismo, al perder la ausencia de sí mismo, a no haberse cultivado con sus ejes. Al salirse de su eje, justamente por las estructuras académicas, los pueblos originarios fueron anulados en su filosofía de vida del buen vivir, que no es de la 4x4, sino partir del don del equilibrio emocional, psíquico y social, que sería la parte espiritual. Y de la parte espiritual está ligado íntimamente con el don de la naturaleza. El don de la naturaleza tiene sus ejes en el ser humano para su conducción y su función. El eje del ser humano, cuando está equilibrado, se va a conectar con la madre tierra. Y esa es su filosofía de vida y su filosofía de espiritualidad y su realidad. Entonces parte que en base al calendario solar, lunar y calendario de siembra y cosecha, va su economía en base a la espiritualidad, equilibra al medio ambiente en base a su don, de acuerdo a la infinidad de dones de cada uno, por supuesto que han sido muy respetados en sus ancestros,
el don del historiador, el don el que ya traía el don de pintar, de dejar todas esas pinturas rupestres, el don del sanar, que no es el mismo don de, que puede ser educar también, pero el don de sanar viene consigo desde su nacimiento. Entonces ese don de sanar, los abuelos potenciaban cada don de cada uno de los seres que iban naciendo, y a los 6 años le ponían el nombre de acuerdo a sus lenguas, de acuerdo al don. ¿Para qué? Para generar un desarrollo individual y colectivo de la ciencia y la filosofía de vida de ese ser humano individual al orden colectivo. Y el orden colectivo basado en el orden social, y ese orden social a la vez era un orden espiritual, y el orden espiritual basaba su filosofía de vida, basaba su filosofía de vida en entender a la madre naturaleza como parte de vida de él, del ser. Entonces, nosotros primero debemos ser. El ser es tener su don del equilibrio, entender cuál es el don del equilibrio que le ha dado su madre naturaleza, el conectarse con el cielo, las estrellas, todo ese calendario, más saber dónde está y entender ese rol social que le corresponde, individualmente equilibrado, para hacer una correlación de una sociedad que está unido, diríamos así, una sociedad que los une en el camino. Los une en el camino la defensa a la madre naturaleza, que es el hombre que se ha ausentado de sí mismo. Y esa colonización ha hecho las estructuras académicas, las diferentes, puestas por el Estado, creado por el Estado, ha anulado justamente a los pueblos originarios en su ciencia, en su filosofía de vida, y se ha ausentado de sí mismo. Y eso es lo que ha pasado con todos los seres vivientes del mundo. Al crear su propia trampa en las leyes, en esas estructuras académicas para dominación, y para la dominación y la división de los seres humanos vivientes de distintos continentes del mundo. Ese es un poco que yo, al ver, al escucharlo, que estaba hablando de una sociedad, de su historia, y partía por ahí en algún lugar la identidad. Si una persona tiene su identidad, va a defender su lugar, y eso es lo que hacía el pueblo originario. Nosotros vamos al chiquito, y ahí termino, en la copla, nosotros teníamos, de acuerdo a la tonada, es el lugar geográfico de cada lugareño. Un abrapampeño no canta lo mismo que uno de Cafayate, porque su lugar geográfico detalla en la tonada de la copla, y eso vendría a ser su identidad, su filosofía de vida y su identidad con el lugar, y está marcando el equilibrio emocional, psíquico y social de ese lugar geográfico, y marca la identidad y su historia. Bueno, eso nomás quería aportar, y disculpen que a lo mejor las enredé más, pero es un poquito lo que yo puedo aportar. Disculpen. Bueno, muchas gracias, Isabel. Es tu aporte y es valioso. Y no aporta a la confusión, sino al entendimiento. Tito, no sé si quieres agregar algo más. Sí, hay una pregunta por ahí que estuve leyendo que preguntan si el modelo se puede aplicar a cualquier tipo de folclore. Y la respuesta es sí. Sí, porque es un modelo que tiene su nivel de abstracción, y en realidad no está pensado para un tipo de folclore en particular.
Bueno, quiero reafirmar que esto es un modelo conceptual, es simplemente un modelo conceptual, es un modelo que se coloca a los lectores para que se enriquezca y crezca, pues. Es un modelo que va a cambiar con el tiempo, por supuesto. Va a evolucionar, pero va a evolucionar según lo que nosotros le agreguemos, le quitemos, me explico. Yo no sé si el lenguaje es mío, pero bueno, me atreví. Yo soy, digamos, debe ser por mi profesión, pero pienso que este conocimiento es muy valioso a cualquiera de las áreas, cualquiera de las ciencias que se están estudiando hoy en día. Yo tengo la firme convicción de que ciencias de la computación es como un pivote, pues, es un pivote en las otras áreas para poder apoyar y que ellas avancen al mismo tiempo, pues. Los países desarrollados los están haciendo. Nosotros, por ejemplo, China, Rusia, nombro dos países, ellos están súper avanzados en lo que es ciencia de la computación. Y esa ciencia de la computación ha hecho avanzar a las otras áreas, la economía. Hoy en día se habla de revolución financiera digital, ¿verdad? Se habla de la colonización digital, ¿verdad? Ustedes entienden lo que quiero decir. De todas esas cosas nosotros tenemos que entenderlas. Pero, ¿y entenderlas para qué? Para transformarlas en pro de nosotros y de nuestros hijos, de nuestra familia y de la humanidad. Yo creo sin hablar de política, economía, que nosotros podemos hacer una independencia desde el conocimiento, pero es creando nuestro propio conocimiento que impacte el mundo, que hagamos revolución con nuestro conocimiento creado por nosotros mismos. Yo creo que esa es la verdadera salvación e independencia de todos nosotros, sin armas, sin ofender a nadie, desde el conocimiento, que creo que es lo que se está haciendo en este ambiente de trabajo y al cual yo me he unido con mucho gusto, pues. Por supuesto. No, Quiero esa es la decirle idea. algo más, mire, Sí. don José, en este trabajo ahí se ha hecho revisión de antropología, tecnología, sociología, lingüística, lógica, matemática, estadística, muchas áreas para poder llegar a ese modelo que yo les mostré hoy. Ese modelo no es sociólogo, no antropólogo, no. Es una mezcla de todas esas áreas que han contribuido a que lo perfilamos de esa manera, pues. ¿Entiendes? Es un híbrido, pues. Y como le dije, ya para terminar, es que tenemos que nivelarlo nosotros tenemos que nivelarnos con los demás científicos a nivel mundial. Tenemos que compararnos con ellos, tenemos que compararnos con los grandes, porque, ¿me explico? Claro, compararnos con los grandes, estudiar bastante y unirnos para poder generar las teorías propias, pero tiene que partir de esa premisa. Por supuesto, así es. Justamente uno de los principios básicos, creo yo, para trabajar esto es el conocimiento de la filosofía. Y la filosofía desde lo universal, ¿sí? Vos imaginate que el mundo moderno se basa justamente en ese conocimiento, para poder entender el mundo. Y fundamentalmente, si queremos entender el mundo y comprender parte del mundo que es América, que tiene sus cuestiones particulares, hay que tener un gran conocimiento de la otra parte que está en el otro lado del charco. Y fundamentalmente, el mundo está cambiando constantemente.
lo que le llama la modernidad líquida, o sea, constantemente está cambiando. Lo que antes las eras cambiaban cada siglo, cada 2 siglos, hoy se están dando cada semana. Entonces uno no termina de entender un fenómeno, ¿sí? Que ya surge otro. ¿Por qué? Porque la tecnología, la ciencia y la sociología van de la mano, como dice Tito. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día se puede entender las relaciones económicas bilaterales, ¿sí? Pero te está saliendo la criptomoneda y te están saliendo las relaciones bancarias entre este G5, ¿no es cierto? Las nuevas tecnologías que se van dando. Y hoy ya se está hablando de que va a haber una economía virtual, que con la pandemia se ha acelerado. Y la economía virtual tiene sus consecuencias, por supuesto, porque como todo es un sistema estructural, y si lo concebimos de esa manera, ¿sí? Todo está interrelacionado. Eh, no podemos tocar nada si no tocamos lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos que hay un cambio radical, y va a haber un cambio radical con respecto a la pandemia, hoy en día estamos estudiando cuáles son las consecuencias de la pandemia. ¿Te imaginas vos? Estamos viendo, porque todavía no se sabe bien, estamos viendo el resultado, estamos viendo las consecuencias, pero vienen consecuencias de consecuencias más vale. ¿Por qué? Porque muchos han previsto que esta pandemia va a traer determinado tipo de resultados y por lo tanto están trabajando sobre eso para adelantarse y ver cómo pueden tomar poder, cómo pueden sacar ganancias, cómo pueden tener cambios radicales y nosotros estamos detrás de eso. Si te imaginas, la complejidad del mundo está íntimamente relacionado. Y este tema de la pandemia es un tema crucial. Ha cambiado muchísimas cosas con la pandemia. Fundamentalmente el avance de la virtualidad. Nosotros somos acá el ejemplo fundamental. Acá hay un mundo de relaciones que se abrió por medio de la virtualidad. Y si bien la virtualidad existía, porque todos estos sistemas, el Google Meet, WhatsApp, Face, todas las redes sociales estaban funcionando ya, pero se incrementaron de manera, se multiplicaron, se triplicaron trigonométricamente. Y vos imaginate que eso también dio por resultado que explotaron los sistemas, explotaron los servidores, la demanda de Internet mundial es terrible. Por eso es que muchas veces, antes si teníamos más o menos un Internet funcionaba, ahora vos te vas a dar cuenta que todo está sobresaturado. Y esto va a traer consecuencias, por supuesto. Y estas relaciones que a nosotros nos convino, porque mira, no tendríamos quizá esta comunicación con Tito si no habría sido por esta cuestión, y tenemos que analizarlo también y nos damos cuenta que da buenos resultados y lo vamos a usar. Correcto. Así que bueno, mucha tela para cortar, Tito querido. Y por supuesto el tema de los modelos, la verdad que yo siempre me basé, como te digo, como informático, me basé en las lógicas para trabajar justamente el tema del estructuralismo. Siempre me basé en las matemáticas. Ahora, vamos a ver, por esto digo, me pareció muy sorprendente, muy creativo el hacer modelos informáticos para ver estas cuestiones, ¿no? Parece interesante. Vamos a ver cómo funciona. Porque esto está ahí. Vamos a ver cuando empecemos a poner datos. A ver si funciona. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo más. No sé, Marieta Mesa, que está cubana, que está en Arabia, no sé si me está escuchando. Hola, Marieta. Lamentablemente capaz que no puede comunicarse. Bueno, Tito, no sé si alguien quiere agregar algo más. Ahí dice,
Dice Francesco, habla de positivismo, estructuralismo y funcionalismo. Sí, puede ser. Lo que pasa es que estas son estructuras, el estructuralismo, el positivismo son de la epistemología fundamentalmente. Bueno, Tito, si quiere cerrar con una Bueno, sí, quiero agradecerle a usted, don José, la recepción, a todos los amigos, amigas que están presentes, a- al doctor Julián Arena, al equipo Jacinto Convic, por permitirme este espacio, pues, para darme a conocer y expresar un poco mi idea y poder apoyar. Agradezco profundamente, quedando totalmente a la orden. Perfecto, lo que voy a necesitar es que me mandes, Tito, la segunda ponencia. Acuérdate que tiene que ir con un videíto, todo para que ingrese al Congreso. Ya más o menos con Julián hemos estado viendo cómo ya Julián presentó su ponencia que va a servir, capaz que él le va a pegar algunos retoquitos, y todavía faltaría una última ponencia que Julián, que ya vamos a hablar la fecha, porque hay un connacional tuyo, Lugo Rodríguez, que tiene fecha para la próxima semana. Entonces, vamos a ver lo de Zuni, creo que lo podemos hacer la próxima semana en otro día, o bien ya quedaría de esta a la otra semana. Okay. Sí, yo estaría enviando dentro de poco la presentación para el Congreso. Sí, yo creo que ya tienen que pensar porque el Congreso ya se viene y yo tengo que empezar a armar, a partir del 15 de julio voy armando las estructuras y la página web. No sé si ustedes vieron la página web del año pasado, pero ese más o menos es la idea de tener todo un esquema hecho, ¿sí? Tanto de todos los niveles de participación, para que después podamos trabajar vía Zoom toda esta cuestión. La única diferencia que va a haber con el año pasado es que vamos a trabajar un día de la semana, que van a ser los viernes, para cada nivel de participación. Va a haber un día para la danza, va a haber un día para las artesanías, va a haber un día para la música, va a haber un día para los escritores, donde ya están trabajando en mesas paneles, están trabajando, digamos, para que sean conversatorios, ¿no? Y vamos a trabajar no tanto en la técnica, sino más que todo en la problemática. O sea, las problemáticas son, digamos, las cuestiones político-culturales que hacen al sector. Por ejemplo, dentro de los escritores, cuáles son los problemas editoriales, cuáles son los problemas de publicación, cuáles son los problemas que tienen los mismos escritores para poder vender, para poder expresarse, etcétera, etcétera. O sea, son problemáticas del sector. ¿Sí? Ok. Yo tengo una pregunta. Sí. Si yo puedo hacer la presentación controlándola yo desde mi computador, Sí, por supuesto. porque aquí la presentación la estaba pasando era de usted, pero yo Sí, pude ver, o sea, porque en la siguiente ponencia, la del Congreso, o sea, usted entiende, pero uno tiene que tener control del área, pues, para poder claro, explicar bien. lo que pasa, Tito, es que si no tenés una buena conexión, vos te has caído como 7, 8 veces, ¿no es cierto? Y si estás presentando algo, entonces tenés que volver a poner la presentación cada vez que te caes. Por eso es que yo la pasé teniendo una mejor conexión. A mí lo que me pasó, ¿por qué me caí yo? Fue porque se me Ajá. armó un conflicto, ¿no es cierto?, entre el Zoom y mi placa de video. Tanto que la Ok. monté, y se me armó un conflicto ahí, se me cayó la computadora, se reinició. No es que me caí del suelo, se me reinició la computadora. Ok.
Sí, entiendo. Pero yo tengo muy buen internet, yo tengo 300 megabaudios que trabajan a muy buena velocidad. En ese sentido, por eso yo aseguré eso para poder ser un respaldo en el Congreso. Sí, sí, no, tiene razón, porque aquí no es tan buena la conexión. Y sí, entonces, ¿qué pasa? Por eso es que yo te pedí el PowerPoint, porque al pasarlo yo tenemos una buena conexión. Por más que vos te caiga, la presentación sigue, ¿viste? Ah, ok, entiendo. Ujú. Pero de Correcto. todas maneras, si vos conseguís una buena conexión, el Zoom te permite que cualquiera puede compartir pantalla. Ok, dale. Ujú. Bien, no sé si alguien quiere agregar algo más antes de terminar. Bien. Bueno, lástima, Marieta, yo quería que Marieta diga algo, pero no sé, se ve que no me escucho, no puede salir de ahí. Que justamente hubo un muy buen congreso sobre el folclore cubano y ella fue una de las organizadoras. Bueno, chicos, nos despedimos. Yo creo que ha sido. No sé, Ana Francia, vos habías levantado la mano, no sé si te quedaba algo por decir. No, la participante que usted pregunta ahorita escribió por el chat. Ajá. Ella Pero, acaba de escribir por el chat. a ver, contanos qué es lo que. Pues. No, no, que quería decirle que la persona que usted, Marieta, estaba preguntando ahorita, acaba de escribir por el chat. Ah, Marieta sí. Mesa Roja. Dice que la próxima vez podrá. Ah, bueno, perfecto. Bueno, Bien, yo pues. para finalizar podría felicitar al señor Tito, al profesor Tito, por su presentación y por todo su trabajo de investigación y adelante. Felicitaciones. Gracias, gracias, muchas gracias. Perfecto. Bueno, el próximo miércoles, entonces, como les decía, va a ser el profesor Lugo Rodríguez de Venezuela el que va a dar una ponencia y pasaríamos después ya para SUNY, también del grupo del doctor Julián. Ya lo trabajamos con él, si lo hacemos la próxima semana o lo hacemos de esta a la otra. ¿De acuerdo, Julián? Bien, perfecto. Bueno, señoras y señores, ya hemos finalizado entonces esto. Yo después voy a colgar la ponencia, porque yo creo que es más importante la ponencia y el debate después. La voy a transmitir a todos los grupos para que la vayan analizando. Es muy interesante, pero además muy creativa, porque justamente estamos entrando en la modernidad, digamos, en la modernidad informática. Los felicito, Tito, realmente. Gracias, gracias. Bueno, Buenas noches. chao, hasta luego. Muchas Buenas gracias por noches. participar. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.